Señor congresista, don Roy Ventura Ángel, mis primeras palabras de agradecimiento por su gentil invitación para participar en este certamen en el Congreso de la República. Igualmente, mi saludo a las autoridades presentes, a los distinguidos expositores que el día de hoy nos acompañan y a cada uno de los presentes. He querido traer, para exponer en pocos minutos, algunas reflexiones relativas a la seguridad vial, relativas al tránsito, transporte, que lamentablemente están claramente planteadas, están los diagnósticos hechos, pero no hay una decisión política de parte de las autoridades, tanto en el Poder Ejecutivo, que tienen la responsabilidad de resolverlas, como también en el propio Congreso hay algunas leyes que están pendientes y algunas acciones que necesitan ser impulsadas para que en alguna medida pues, esta situación se revierta, porque no da para más. Voy a tratar de hacer algunos, al plantear en mi breve exposición, alcanzar algunas reflexiones que espero nos contribuyan a que todos podamos entender nuestro rol en el uso de la vía y los medios de transporte. Primero haremos un rápido diagnóstico de lo que está pasando en el tránsito y transporte. Es importante reconocer que en nuestra ciudad capital y en todas las ciudades del país ha habido un fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad. Hace 60, 70 años la mayor población estaba en la zona rural y ahora se ha revertido, es decir, hay más habitantes en las ciudades que en el campo. Hay un promedio de 70% en las ciudades y un 30% en el campo. Esta situación genera de que las autoridades han sido sorprendidas entre comillas. Es decir, no han previsto de que el fenómeno de inmigración hacia la ciudad tenía que ser atendida estableciendo zonas, es decir, planificando la ciudad como lo es o en otros lugares del mundo. Simplemente ha habido concentración de la población en la periferia de la ciudad, los pobladores han diseñado sus calles, no hay una planificación urbanística. Si ustedes se imaginan a Lima, no existen vías rápidas más que la vía expresa que quedó trunca en Barranco hace más de 40 años, que debe continuar hasta el puente Atocongo, la vía de evitamiento que ha ido ensanchándose poco a poco, haciendo parches. No hay el circuito de playas, que también igualmente hace 3 años han aumentado un tercer carril. Es decir, no hay vías rápidas en Lima porque nunca se ha planificado la ciudad. Entonces, a eso sumamos evidentemente el incremento del parque automotor. El parque automotor ha ido creciendo poco a poco. En los años 90, creo que la cifra está allá, en los años 90 apenas había 650.000 en todo el Perú y 450.000 en Lima. Ahora tenemos más de 2.800.000 en el país y 1.800.000 en la ciudad capital. Anualmente, en el último año, han llegado 200.000 vehículos. Este año probablemente sean 210.000, 220.000 los que se inmatriculen en nuestro país. Entonces, por un lado, se incrementa el número de vehículos, pero no salen los vehículos de circulación. Y es curioso, hace un par de semanas atrás estuvimos analizando esto en la SUNARF. La SUNARF da las cifras de los vehículos que están inmatriculados, pero y los vehículos que salen de las fronteras al ser robados o son siniestrados, en fin, o son canibalizados, esos vehículos no se cuentan. Entonces no sabemos realmente a ciencia cierta cuántos vehículos hay en el parque automotor en nuestro país. Entonces no hay un programa del Estado para hacer una renovación del parque automotor, no hay un programa de chatarreo para todos los vehículos, de tal forma que se pueda mejorar el parque automotor. El promedio de antigüedad es de 18 años, los vehículos que están circulando en nuestro país. Entonces crece la población, crece la ciudad desordenadamente y a eso sumamos un parque automotor que crece, que siendo Lima una ciudad con 10 millones de habitantes, apenas, o sea, la cifra que tenemos es enorme para nosotros, 1.800.000, pero si comparáramos con otras ciudades como Santiago o México o cualquier otra ciudad, ellos tienen más vehículos y no tienen el problema que tenemos porque evidentemente la situación es otra, ya existe el semáforo inteligente, ya existe un sistema integrado de transporte, etcétera, que lo iremos explicando más adelante. Entonces, otro factor que hay que analizar, no leo la diapositiva a la izquierda que dice.
¿Lo puedes leer adelante? No. ¿Qué dice en la diapositiva de la izquierda? Normatividad, exacto, la normatividad múltiple. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos una ley marco, la ley 27181 del año 99. Aquí me he encontrado con el señor Cruz, por ejemplo, que es un transportista antiquísimo, un dirigente antiguo. En ese año yo tuve la oportunidad de estar aquí en el año 99 en el Congreso de la República. No, evidentemente nunca he sido congresista, sino en la tribuna como un ciudadano común y corriente. Y consideramos en ese entonces que esa ley iba a ser la panacea, que iba a ser el cambio en el país, porque estaba recogiendo una serie de ideas y finalmente dijimos, nunca ha tenido el país una ley. Recuerden ustedes que en el país solamente teníamos un reglamento general de tránsito el año 42 y este estuvo vigente hasta la vigencia de esta ley. Bueno, en el 87 salió el Código de Tránsito en la época del gobierno aprista y se aprobó con un decreto legislativo. Pero todo eso fue derogado cuando se publicó la ley en el 99. Pero ¿cuál ha sido el resultado de la ley? ¿Qué podemos decir ahora después de estos años de la ley? Evidentemente, una vez más nos convencemos de que lo que está en la ley no nos sirve de gran cosa. ¿Por qué? Porque la ley puede tener las mejores intenciones, pero esta ley no cumple su propósito de poner orden. Muy puntualmente algunos aspectos. La ley, por ejemplo, prevé 6 autoridades, ¿no? Ministerio de Transporte, Gobierno Regional, Gobierno Municipal, Provincial, la Municipalidad Distrital, la Policía Nacional e Indecopi. Son las 6 autoridades que establece la ley. De estas 6 autoridades, 4, las primeras 4, tienen 3 competencias claras: competencia de gestión, competencia normativa y competencia de control y fiscalización. Las 4. MTC, Gobierno Regional, Gobierno Municipal Provincial y Gobierno Municipal Distrital. Cada uno en su espacio. Ministerio de Transportes en las carreteras, las regiones dentro de la región, las provincias dentro de su provincia y los distritos solamente en vehículos menores en su distrito. Entonces, estas autoridades, por ejemplo, cada uno por su lado, no han tenido la capacidad de comunicarse y ver cómo trabajar en forma conjunta. Entonces, la mayor responsabilidad recae en estas 4 autoridades porque tienen esas 3 competencias. La autoridad siguiente, la Policía Nacional, es una autoridad de control y fiscalización, que en la ley fiscaliza el tránsito y el transporte. Pero en el año 2001, con el Decreto Supremo 040, le quitan la competencia al transporte y se crea la nueva figura del inspector de transporte. O sea, se le pone junto a la policía otra autoridad que tenía que supervisar el transporte y la policía solamente se queda con tránsito. En su momento, por supuesto, yo tuve la oportunidad de hablar con alto funcionario del ministerio y le dije, ¿pero por qué hacen esto? Dijo, no, que hay que controlar la corrupción. Por Dios, la corrupción no se controla creando otras autoridades. ¿Qué le dije? Ustedes que están formando con inspectores son ángeles, arcángeles, van a traer del cielo un ejército. Son seres humanos que provienen de la misma sociedad y la policía tiene una institución jerarquizada, una institución con formación. Había que lograr que esta institución haga bien su trabajo, eso era todo. Pero ahí tienen ustedes, después de tantos años, tienen el resultado. Si los inspectores cumplen una mejor labor que la Policía Nacional, eso dejo al juicio de ustedes. Entonces, ¿qué más dice esta ley? Por ejemplo, el ejercicio de libre competencia. En el artículo 4 dice, el Estado garantiza el ejercicio de libre competencia. ¿La libre competencia para quién es? Para los dueños de las empresas. Pero ¿y la población qué se beneficia? En nada. ¿Por qué? Porque no hay grandes terminales en el que el poblador diga, bueno, llego al terminal, aquí puedo escoger de este bus que tiene 2 baños, este tiene un baño, este no tiene baño, este me da sándwich, este me da almuerzo. Esa es la libre competencia, en que el poblador pueda escoger el precio que le convenga. Pero eso no existe porque no hay grandes terminales en la ciudad de Lima y en algunas ciudades hay terminales, pero son paraderos. Un terminal es cuando el que administra el terminal sabe a qué hora sale de Huancayo y a qué hora llega a Lima, a qué hora salió de Huacho y a qué hora llega a Lima, a qué hora sale de Lima y a qué hora le va a llegar a Trujillo. Eso es administrar la flota, la red que está circulando por toda la carretera. Eso es el trabajo de un terminal, igual que el aeropuerto, pero eso no existe en nuestro país. Existe en todo el mundo, excepto en nuestro país. Entonces, no se da. ¿Qué más? A esas 6 autoridades que les he indicado, ahora tenemos 4 más. Se crean después del 99 la SUTRAN, se crea la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, se crea la OCITRAN, que es otra autoridad que tiene que ver, y tenemos el Consejo de Seguridad Vial, que es una entidad de más alto nivel consultivo. Tenemos entonces 10 autoridades a cargo del tránsito y transporte y que no se sientan en una mesa para discutir el problema.
Podemos analizar largamente las leyes, solamente les diré que esta ley tiene además 8 reglamentos. De esos 8 reglamentos se han sumado 4 reglamentos más nacionales, pero ¿qué dice el artículo 11 de la ley? El artículo 11 de la ley dice que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales pueden emitir ordenanzas en su jurisdicción sin contravenir ni desnaturalizar la presente ley y sus reglamentos. Entonces, este enunciado de la ley no se cumple. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales sacan la ordenanza que ellos quieren, los gobiernos municipales sacan la ordenanza que quieren, los gobiernos distritales sacan la ordenanza que quieren y nadie dice nada. Solamente un extremo. 2 gobiernos regionales publicaron, o sea, mediante una ordenanza, autorizaron para que el CAT, que es el Seguro contra Accidentes de Tránsito, que es solo y exclusivamente para vehículos de transporte de personas, para vehículos menores, taxi, incluso transporte urbano, no tiene que acceder vehículos particulares al CAT. Pero una ordenanza ordena que se le venda el CAT a las motocicletas lineales. O sea, vean ustedes ese criterio de ese gobernante, de ese gobernador regional. Absurdo, ya está en Tribunal Constitucional, por supuesto, discutiéndose este tema. Otro tema local. Ustedes habrán sido de repente, han sido sancionados en Miraflores, San Isidro, Surquillo, Jesús María, no sé si algún otro distrito. Han sacado una ordenanza para erradicar el estacionamiento. Lo pueden hacer, el artículo 11 les permite, pero tiene que ser sin contravenir ni desnaturalizar. ¿Por qué digo esto? Porque el Decreto Supremo 016, que es el Reglamento Nacional de Tránsito, que establece las multas por estacionamiento, pone un tope del 8%, es una infracción grave, el 8% de la unidad impositiva máximo y tiene un descuento, hasta el 17% más puede pagar si lo paga en 5 días. Pero vean ustedes esas ordenanzas. Hay que pagar 600 soles, 700 soles, 800, 900 soles, que acá cerca en Lima. Pero ¿quién dice algo? Sería bueno que algún congresista se interese y diga, oye, esa ordenanza es inconstitucional. Luz Ámbar una vez lo hizo, pero ya no va a ser por 2 veces juntar 5.000 firmas para decir hay que plantear una acción de inconstitucionalidad. Creo que es importante, no solamente el Congreso, otras autoridades lo pueden hacer, que tienen capacidad de plantear una acción de inconstitucionalidad. Podemos seguir analizando esta ley, pero lamentablemente no nos da mucho tiempo, pero les he dado algunos ejemplos. ¿Qué más? Las autoridades, ya los he dicho, que son múltiples autoridades, 10 autoridades ya los he explicado, y luego tenemos el transporte, las diferentes modalidades de transporte. Yo no voy a tratar de detenerme en todas, sino muy rápidamente para explicarlo, mi punto de vista. Ahí tenemos el transporte urbano con el que está empezando. El transporte urbano, que aquí el señor Cruz, a quien lo conozco tantos años, es testigo, y acabo de conversar con él hace un momento. Aquí hay responsabilidad del Estado. Por supuesto que hay responsabilidad del Estado de no haber hecho y de haber implementado un servicio integrado de transporte. No sé si me han escuchado estos días a propósito del alcalde, de los alcaldes. Vengo diciendo, acabo de decirle al Canal 4, no tenemos un servicio integrado. ¿Cuál es la razón de que tantos taxis, tantos colectivos haya? Esa es la razón. No hay servicio integrado de transporte. ¿Cuándo vamos a tener? No sabemos cuándo vamos a tener. ¿Qué es un servicio integrado? Y ustedes ya lo han aprendido, supongo yo. Un servicio integrado es cuando hay una red de buses unido a un sistema de metro y funciona como un todo. Es decir, cuando el pasajero sube con su tarjeta, puede hacer transbordo, bajarse de ese bus, subir a otro bus, subir al tren, pagando un solo pasaje. Porque el servicio está integrado, porque las empresas se han juntado para que sea así, que funcione como un solo sistema, el servicio y el recaudo. Eso no existe en Lima, eso no existe en el Perú, existe en Santiago, existe en Bogotá, existe en Quito, existe en Brasil. Por Dios, en nuestro país no hay capacidad de las autoridades de haber implementado un servicio integrado de transporte. Eso es realmente no tiene nombre para calificar a nuestras autoridades. Las responsabilidades recaen, por supuesto, en el alcalde, porque él es el competente en el transporte urbano. Pero el alcalde no tiene dinero ni tiene capacidad de gestión para hacer ese cambio. Esa es la razón. Cuando se implementó el metropolitano contra viento y marea, y fue idea también de un sector de transportistas. La idea del metropolitano no fue idea que vino de la autoridad, fue un grupo de transportistas que empezó a presentarse este proyecto de un sistema de BRT, igual, que ya estaba primero se hizo en Curitiba, en Brasil, luego en Bogotá. Se empezó a alentar, se empezó a orientar a los transportistas para hacer este servicio de BRT, de corredores segregados. El señor Andrade viajó en el mes de noviembre del año 2001. Recuerdo perfectamente esa fecha por varias razones. Él viajó y vio que allá efectivamente estaba avanzado el proyecto. Y regresó entusiasmado y dijo, vamos a implementar. Y lo llamó al concurso, se llamó Lima Bus.
En el Sheraton le entregaron a una niña por tener la idea de poner Lima Bus a ese proyecto. Cuando va a la reelección, él no gana la reelección, gana el señor Castañeda, que tenía otro proyecto, tenía el tren sureste y oeste. Entonces, pero cuando ve que el proyecto está avanzado, entonces él accede y continúa con el proyecto del Lima Bus en ese entonces, ahora el Metropolitano. Recuerden ustedes que se inaugura en el 2010 el Metropolitano, en el 2010. Pero se inaugura con los buses que tenemos, menos de 500 buses. En Santiago sacaron todo el transporte tradicional y pusieron 5.500 buses. Hubo problemas, claro que hubo problemas, renunciaron 2 ministros, la gente se levantó, salió a las calles, porque antes, igual que acá, tomaban su carro en la esquina, ya no podían hacerlo porque el bus tenía su paradero. Había que hacer ese cambio. En cambio, acá somos más timoratos y la autoridad, y se hizo el Metropolitano un solo corredor. Inicialmente ese proyecto eran 9 corredores segregados y la gestión de la señora Vivian bajó a 2. Se terminó el proyecto COSAC 2, de este a oeste, de Vitarte al Callao. Pero en la gestión del señor Ollantón Humala, el ministro dijo, no va, porque ahí va la línea 2 de metro. ¿Para qué se hizo ese gasto? Se gastó un montón de plata en el estudio, cuando se iba a convocar la licitación quedó en nada. Entonces se implementan los 5 corredores complementarios. Se implementó el corredor azul, se implementó el rojo, ya son ahora 4 corredores. Y se implementó en Pellones. Yo escribí en el diario El Comercio días antes que se inaugurara el corredor azul. Escribí con el señor Guerra García, que ahora está postulando a la alcaldía. Él, por supuesto, defendía su posición. Y yo decía lo que iba a ocurrir. Le dije, ¿quién están llevando a Pellones? No hay buses. Y el señor Cruz en su momento lo dirá, si es que estoy mintiendo. Estos corredores participaron empresas de transporte tradicional. Ahí estaba Translima, estaba Chama, en la avenida Arequipa. Pero a la hora de la verdad no tenían buses, pues porque no son dueños de buses. Ellos son afiliadores, tienen empresas, dueños individuales. Tienen 4 o 5 buses en la empresa. Entonces, cuando hicieron el cambio, les firmaron una declaración jurada diciendo, yo, dueño de tal bus, voy a poner en el proyecto. Pero cuando le ofrecieron 55 soles para pagarles diario, ellos ganaban más de 200 soles diarios, dijo, no, eso no es un negocio para mí, ¿cómo voy a ganar 50 y tantos soles diarios si yo gano 200 soles diarios? Y empezó la controversia y empezaron a empellarnos con pocos vehículos. Y se hizo así, cortando y haciendo daño a la población. El sistema no es malo, el sistema está bien, puede funcionar, pero tiene que estar la flota completa, no puede hacerse ensayos. Entonces, ahí están los 4 corredores complementarios, faltan las rutas de integración, las rutas de aproximación y las rutas de la zona periférica. Lo cierto es que este proyecto, que empezó en 2010 o antes, sigue a paso de tortuga, y tortuga coja, que no camina. Han pasado 8 años, señores, estamos en 2018, claro, y las 4 empresas, los 4 consorcios del Metropolitano, no han pagado los buses. Siguen en la etapa de preoperación. No han pagado. ¿Cobran? Por supuesto que cobran. En la gestión de la señora cobraron 90 millones de soles porque no habían ganado la rentabilidad que les había ofrecido. Las cosas están mal. Frente a eso, Luz Ámbar, otras entidades también, y finalmente el gobierno central, en la época del señor Kuczynski, se hizo un estudio, una consultora alemana española, para presentar el proyecto de ley del ATU. Y salió la ley del ATU. Mejor dicho, está en el Congreso, ahí está Royes, presidente de la comisión en ese entonces. Él ha hecho los esfuerzos necesarios, ahora está en el cuarto intermedio, está en la mesa directiva para que se discuta. Entonces, vamos a tener un escenario de aquí en este año. Eso nos dirá el señor Roy Ventura. Si se aprueba esa ley ahora, a partir de enero, la situación puede cambiar. Tenemos una sola autoridad que tenga a su cargo el transporte urbano, de Gerencia de Transporte Urbano de Lima, Protransporte, del Callao, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. El Estado le está asignando en esa ley 100 millones de soles para iniciar sus acciones. Puede ser el cambio, hay una esperanza de que sea. Pero ¿y si no es así? ¿Y si presentan acción de inconstitucionalidad, como ya han dicho los de la Municipalidad de Lima y Callao? Entonces, en enero tendremos más de lo mismo, y yo le he invocado a los alcaldes de Lima, a los que están postulando. Yo me reuní con 5 de ellos, y a los 5 les he dicho en 2 horas, a todos por igual, porque no tengo ni favor ni en contra de nadie, les he explicado lo que deberían hacer. Y una de las cosas que les he invocado, y lo he dicho también por los medios de prensa, es que deberían sentarse el alcalde de Lima y Callao, finalmente, y constituir esta autoridad para Lima y Callao,
que ya lo dice la ley en su artículo 17. Dice que cuando la ciudad es contigua, debe haber una sola autoridad. Eso lo dice la ley. Y dice además que si no lo hacen los municipios de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes debe constituir a esa autoridad. Tampoco lo ha hecho. Vean ustedes la desidia de nuestras autoridades. Entonces, la razón de lo que acaba de entrevistarme el señor de Canal 4, y ustedes son testigos de lo que ocurre en la ciudad, hay un retraso de 3 horas de viaje, en el tiempo de viaje, hasta 4 horas. Las calles llenas de autos colectivos, llenas de taxis, un transporte urbano absolutamente desordenado. A partir de las 10 de la noche no hay nada, porque ahí salen los piratas a trabajar. Pues es porque no tenemos un servicio integrado de transporte. La población quiere viajar, y para viajar no importa que no tiene brevete, que sea autocolectivo, que no le interesa, quiere viajar y se sube a un autocolectivo. Es ilegal, no importa, se sube al autocolectivo. Entonces, ¿cómo remediar esto? Implementar un servicio integrado de transporte. Entonces irán desapareciendo por inercia los autos colectivos, porque el que vive en Coyique dirá, ¿para qué voy en colectivo si puedo ir en ómnibus? El que tiene un auto propio dirá, pero ¿para qué voy con mi auto si puedo ir en ómnibus, que tiene un tiempo de viaje establecido? Esa es la forma, al igual que en otros lugares del mundo. Estamos lejos, es un sueño lo que ocurre en otros países, pero podemos hacerlo aquí en el Perú si es que nuestras autoridades deciden. Me he detenido un poco en el transporte urbano y por supuesto los demás lo voy a pasar rápido para no demorarnos mucho, porque están los otros servicios. A ver, no leo. ¿Qué dice al extremo izquierdo? ¿Perdón? El perfil del conductor, muy rápidamente ahí. No hemos hablado del mototaxi, no hemos hablado del taxi, que es competencia municipal, el mototaxi, que es competencia del alcalde distrital. No hemos hablado del transporte de carga, que curiosamente el transporte interprovincial tiene GPS, los de carga, está la norma, pero no les obligan a utilizar, porque los transportes de carga dicen, de repente acá hay empresarios de transporte de carga, y estoy diciendo la verdad, si no me dirán en su momento. Ellos dicen, no señor, para nosotros es un costo tener un control GPS, así que no lo vamos a tener. No está, simplemente no utilizan. El perfil del conductor es mucho más grave. Lamentablemente, en el año 2007, hasta el 2007, para ser conductor, entre las razones, examen médico, examen de conocimientos, etcétera, etcétera, el rango académico era saber leer y escribir. Ni siquiera primero de primaria, nada, saber leer y escribir. Así el decreto supremo 0004. Nosotros hicimos un estudio con 500 conductores y planteamos la profesionalización de los conductores. Pero planteamos mediante el Ministerio de Educación 4 o 6 ciclos académicos en una CETPRO del Ministerio de Educación. Pero esa idea fue desestimada. Impulsamos la ley acá en el Congreso, salió la ley de creación de la Escuela de Conductores y encomendó la reglamentación al Ministerio de Transportes. De repente acá hay dueños de escuelas de conductores, me van a disculpar, yo siempre los he criticado, porque creo que tengo la razón. No serán todos, pero la gran mayoría se han convertido en un antro de corrupción, porque ellos tenían la posibilidad de entregar un certificado para exonerarlos del examen de conocimientos y ellos vendían, en lugar de enseñar, vendían certificados. Ahí está, más de 160 escuelas de conductores clausuradas por la Sutran. No solamente eso, últimamente ya se ha modificado también el reglamento. Ahora, hasta dijeron, el ministerio dijo, no, tiene que ser ahora el control biométrico, todo el mundo con su huella digital. En nuestro país, echa la ley, echa la trampa. Sacaron en el gel, ¿cómo se llama este gel? Sacan la huella digital, sacan el molde y con ese molde van y le sacan la licencia de conducir, el certificado médico. Eso ocurre en nuestro país. Es decir, nadie quiere hacer cola, nadie quiere dar examen, todo el mundo busca lo fácil. Y eso está dicho, está traducido en lo que vamos a terminar. Entonces, el perfil del conductor es absolutamente reprobable. Se pusieron estas escuelas, se puso la valla quinto de secundaria, ahora se ha anulado, ahora no dice la norma, ni siquiera saberle escribir, no importa, simplemente no menciona ningún grado académico. Nuevamente hemos regresado. Entonces, el perfil del conductor es sumamente pobre, no hay mayor exigencia. El señor Yufra en un Twitter dijo, ¿qué les parece? Hay mucho trámite burocrático, que para revalidar la licencia que no necesiten más que lo hagan por internet y quitamos la capacitación. A los minutos, a los segundos, nosotros le respondimos en su Twitter, señor Yufra, no haga daño al país.
El conductor no sabe las normas, que por lo menos cada vez que va a revalidar su licencia de conducir tenga la oportunidad de releer siquiera el reglamento. ¿Saben cuántas veces se modificó el Reglamento Nacional de Tránsito? 36 veces. 37, hace un mes, antes que sacáramos el último libro. 37 veces se ha modificado. ¿Cómo no enseñarle al usuario, al conductor, al ciudadano, que debe estar enterado de las normas? Esa es la razón. Luego la falta de cultura vial, que estamos hablando justamente de la Semana de Educación Vial. Necesitamos que la educación vial llegue a las escuelas, las instituciones educativas. Necesitamos que esto se impulse. Hay una ley que está aprobada en el Congreso, en la época de Roy, se aprobó en el Congreso la ley para obligar a las escuelas a que incorporen este tema, pero no lo han hecho hasta ahora. Nosotros, silenciosamente, desde 9 años, venimos haciendo un trabajo en las instituciones educativas, hacemos un concurso desde abril y va a terminar esta semana, durante todo este proceso, un concurso de seguridad vial para niños. Pero nuestro esfuerzo pues es nada a lo que debería hacer el Estado. Entonces hace falta mejorar nuestra cultura vial, conductores, peatones, todos tenemos que respetar las normas. Y finalmente la última diapositiva guarda relación con la corrupción. La corrupción es transversal, nuestro país está enfermo en la corrupción. Y recuerden ustedes, alguna vez, no sé si me han escuchado en alguna conferencia, una frase que siempre lo he repetido y lo voy a decir, una frase de González Prada. González Prada, recuerden que murió en el año 1918. Entonces, en un discurso en 1895 decía esta frase dura, refiriéndose a la comunidad de su tiempo. Y decía, aparte la frase de que por donde se hinca sale pus, eso también es de él, ¿no? De González Prada, ustedes recordarán. Pero esta frase es mucho más dura, dice González Prada a sus conciudadanos de esa época. Dice, la generación presente, la generación actual, les dice a ellos, están comiendo hasta saciarse y están bebiendo hasta embriagarse. Y están dejando a la generación futura sus heces. Fíjense ustedes, sus heces. Entonces yo me pregunto y digo, ¿y quiénes serán el producto de las heces de hace 100 años? Nosotros. Nosotros. Y González Prada no le faltaba razón. Ahora, hoy día, somos testigos cómo se destapa como una olla de presión la corrupción en los más altos niveles. ¿Quiénes están comprometidos en la corrupción? No es el policía de la esquina, no es el funcionario de un ministerio, es el presidente de la República. Son varios presidentes, por Dios, vean ustedes del 2000 hasta acá. Presidentes de la República, ministros, congresistas, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes, desfilando a la cárcel. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y como dice el pensamiento chino, y las madres son muy sabias, cuando van al mercado levantan las agallas del pescado. Cuando está rojo, ya no lo compran. Porque el pensamiento chino dice, cuando la cabeza del pescado está podrido, lo demás también está podrido. Entonces nosotros los ciudadanos común y corriente tenemos que reflexionar frente a estos temas, en particular de corrupción, y cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra familia, para que no se enferme con esta enfermedad de la corrupción. Que no nos salpique la corrupción, que nos haga entender que cada uno somos responsables de nuestra vida y del futuro de nuestros hijos, y hay que cuidarlos. ¿Pero cómo? Con un cambio individual. No esperemos que venga una ley, no esperemos que venga una mano divina, no va a haber. Para cambiar la sociedad, para cambiar el país, tiene que haber un cambio individual. Cada uno tenemos que tomar conciencia de nuestro rol, cualquiera que sea. Congresista, ministro, ingeniero, abogado, médico, padre de familia, hermano, hijo, todos hagamos una reflexión sincera y digamos cuál es mi rol y cómo debo yo actuar en esta podredumbre de la corrupción para cuidar a mi familia, para que mis hijos no se contagien de esta enfermedad. Los invito a esa reflexión sincera a cada uno, para que no seamos presas de esa enfermedad. Hemos analizado muy rápidamente estos ítems
evidentemente se resume en un caos. La actual situación del tránsito y transporte es un caos y cada uno debemos reflexionar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los accidentes de tránsito, que cobran irreparables vidas, las consecuencias colaterales que hay frente al accidente, la familia, la desintegración. Hay un cuadrito estadístico de este año, lo hemos actualizado, pero ahí están las cifras. Todos los días mueren personas, todos los días hay lesionados, todos los días escuchamos la noticia. Ayer nomás, ¿no? 6 personas en la carretera central. Todos los días hay accidentes de tránsito. Señores, ¿qué hacer frente a esto? Pues además de nuestra reflexión, la tarea que tienen nuestras autoridades es que de una vez por todas entiendan de que la movilidad sostenible es nuevo concepto en el mundo. En el mundo impera ese nuevo concepto. ¿En qué consiste? Que primero está el peatón. El peatón es el que tiene que tener veredas más anchas, parques, pasos a nivel, no escaleras, sino pasos a nivel con ayuda del semáforo. Y tenemos que entender que este es el decalaje hoy en día. Es una pirámide invertida. Antes era el auto, ahora no. Primero es el peatón, luego viene el ciclista, hay que hacer ciclovías, hay que hacer una red de ciclovías. Viene el transporte masivo en buses y trenes, masivo. Luego viene el transporte de carga y mercancías. Y al final, en el quinto lugar, el transporte privado. Ese es el orden, es el decalaje que debe haber para que nuestras autoridades de todas instancias, de todos los estamentos, entiendan que esto es el nuevo concepto de movilidad en el mundo y tenemos que sumarnos a eso. Hace un par de meses yo estuve en una embajada de los Países Bajos y me mostraron un video y me quedé maravillado y dije, ¿cómo es posible que esto exista en el mundo a diferencia de nuestro país? Era una ciudad no tan grande como Lima, pero en el video podía apreciarse que en las calles solamente había peatones, bicicletas y transporte en buses. Nada más. No había vehículos privados. Estamos lejos de esa realidad, pero tenemos que entender que esa es la prioridad. A eso tenemos que llegar. Hay tantas cosas que hablar sobre este tema, pero el tiempo apremia y creo que solamente corresponde hacernos una pregunta final. ¿Cuál es tu responsabilidad frente al cambio? ¿Qué hacer frente al cambio? Aquí hay jóvenes estudiantes, en ellos tenemos la responsabilidad de atenderlos. Hay autoridades, he tenido la oportunidad de saludarlo al señor presidente del gobierno regional de Lima, que ha honrado este auditorium. Hay policías, está el señor congresista, hay empresarios, todos tenemos un rol en el tránsito y transporte. Hagamos un esfuerzo necesario para que nuestro país cambie. Hagamos un esfuerzo necesario para renunciar a nuestro interés empresarial, a nuestro interés personal, y digamos, ¿cómo podemos poner el hombro para que esta situación cambie en nuestro país? Muchas gracias. Solamente voy a hacer, como dicen los muchachos, un cherry, dicen los chicos, ¿no? Una propaganda. Nosotros en la Feria del Libro, esto es un libro de mi autoría con otro amigo, hemos escrito Atrapados en el Caos. Es un libro que tiene 12 capítulos, que analiza los diferentes problemas de la seguridad vial y termina con 19 testimonios de accidentes de tránsito, 19 eventos. Esto no es la panacea, por supuesto, pero es un análisis serio que muestra estadísticas, que muestra diferentes trabajos de investigación de varios años. Y yo los invito a adquirir. No puedo regalarles a todos porque esto tiene un costo, pero los invito. A partir de la siguiente semana va a estar en la librería Studium, en Época, en diferentes librerías, o pueden comunicarse con Luz Ámbar si ustedes quieren adquirirlos, les enviaremos o pueden visitarnos. Es un libro que vale la pena leerlo, creo yo, para mejorar nuestros conceptos sobre este grave tema. Y aprovecho para reiterar mi agradecimiento al señor congresista. Él, como congresista y como mi amigo, estuvo presente en la presentación del libro, en la Feria del Libro, al igual que otras personalidades que tuvieron la generosidad de acompañarme para presentar este modesto esfuerzo intelectual. Muchas gracias.